¿Qué tal? Buen día para todos. Yo soy Iván Manríquez, coordinador educativo de Proesteros. Y el día de hoy quiero compartirles un poco de información acerca de los humedales y la importancia que tienen para las aves migratorias. Les voy a poner un par de ejemplos con aves que hemos trabajado aquí en la región. Dos aves migratorias, una viene del norte, otra viene del sur, pero ambas coinciden en nuestra península. Y voy a hacer una pequeña comparación entre ambas para que vean ustedes las diferencias y las similitudes. Y bueno, las dos coinciden en nuestros humedales locales, incluyendo el de nuestros grandes humedales, el más cercano que tenemos, el estero de Punta Banda. Entonces, si me permiten, mientras voy a compartirles la presentación, quiero pues aprovechar para dar las gracias a la Facultad de Ciencias Marinas, a la UABC y a el grupo de investigación y conservación de mamíferos marinos por la invitación para participar en este evento. Voy a compartirles mi presentación y les platico un poquito acerca de estas aves que tenemos en nuestra región de manera temporal a lo largo del año. Pues muy bien, miren. Déjenme bajar esto, listo. Los humedales son zonas muy importantes en todo el mundo y nosotros en Proesteros nos dedicamos precisamente a buscar la conservación y el buen uso de los humedales, sobre todo humedales costeros en nuestra península de Baja California y de manera indirecta, sobre todo a través de colaboraciones con otras organizaciones en los estados del noroeste costero de México, es decir, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa e incluso Nayarit. Hemos trabajado también en el resto del país, también en colaboraciones e incluso a nivel internacional con también algunas organizaciones. Algunos de los humedales que tenemos aquí en Baja California, estos son ejemplo de alguno de ellos. Si empezamos arriba a la izquierda, esa imagen es de Bahía de Los Ángeles, que está aproximadamente a unas entre 6 y 8 horas de camino rumbo al sur, en el lado del Golfo de California. A la derecha tenemos la Laguna Hanson en la Sierra de Juárez, algunos quizá la conozcan. Abajo a la derecha está el estero de Punta Banda, del cual les hablaba, y que es el humedal más cercano que tenemos aquí a la ciudad de Ensenada, de los humedales que son un poco más grandes. Y finalmente abajo a la izquierda está una parte de San Quintín, los humedales de San Quintín, que son más o menos unas 3 o 4 horas de camino rumbo al sur en vehículo. Esto es un ejemplo de los humedales que tenemos aquí. De todos estos, solo la Laguna Hanson es un humedal que no es costero, está en la sierra, y todos los demás, lo que se mira ahí en las imágenes, es agua de mar. Y precisamente de lo que les voy a hablar, de las aves que les voy a hablar, son aves que están ligadas al mar y que son migratorias. La primera de ellas, el charrán mínimo, también le llamamos el gallito marino menor. En inglés su nombre es Lee Stern y su nombre científico Sternula antillarum. Este es un ave relativamente pequeña. Ahí lo que se ve es un macho y una hembra. Ambos son prácticamente iguales, entonces es difícil diferenciarlos a simple vista. Cuando son aves diferentes, por ejemplo, el gallo y la gallina, o a lo mejor en los patos, es muy común que los patos machos son muy coloridos, mientras que las hembras son más bien de un color pardo. Eso se le llama dimorfismo sexual. En este caso no existe tal. Son básicamente iguales machos y hembras. Esta ave es un ave que se distribuye en la primavera y verano en nuestra región. Ahí se ve en el mapa más o menos la zona de Baja California, la zona de California también en Estados Unidos,
toda la parte interna del Golfo, y precisamente en esos estados del Golfo de California, en esos estados que les mencionaba, en el noroeste costero de México, es donde se distribuye, ¿no? Baja California, los 2 estados, Sonora, Sinaloa, Nayarit. En el invierno, esta ave migra hacia el sur. Al contrario de muchas especies que recibimos aquí de aves migratorias que vienen del norte, esta viene del sur y viene a anidar aquí en nuestra región durante la primavera y verano. Entonces, en el mapa no aparece, pero su distribución durante el invierno es hacia abajo, en la zona de Oaxaca, el sureste mexicano, Centroamérica, aunque no se tiene bien definido, bien delimitado el área o las zonas donde pasa el invierno. Y un poquito más adelante les voy a hablar algo de eso, de lo que estamos haciendo para descubrir esas regiones. Esto en cuanto a distribución. El hábitat del charrán mínimo, que también le llamamos el gallito marino, es básicamente esto, las zonas de playas donde no hay mucha vegetación, la zona de dunas también con algo de vegetación aquí en nuestra región. Esta es una imagen del estero de Punta Banda, la playa del estero que está yendo hacia el sur de Ensenada, aproximadamente unos 45 minutos en vehículo. Y esta es la punta de la lengüeta arenosa del estero de Punta Banda. Es una playa así, despejada. Para quienes son de aquí de Ensenada y no hayan ido hasta aquella zona, es más o menos como lo que conocemos como Playa Hermosa o la playa municipal. Así, una playa despejada, con poca vegetación, y es lo que el charrán mínimo elige como hábitat. Aquí, bueno, se puede ver ahí en el suelo algunas huellas de vehículos. Desafortunadamente, ese hábitat del charrán también es un hábitat que nosotros utilizamos como zonas sobre todo de recreación, para pasear, para, no sé, pasar el día. Algunas personas, aunque no se debe, lo utilizan precisamente como zona para transitar en vehículos todoterreno, a veces en caballos, y bueno, no es lo más recomendable, ¿no? Igualmente el traer mascotas sueltas, pasear a sus mascotas en estas playas sin correa, como a los perros, pues es peligroso para estas aves. Pero básicamente este es el hábitat del charrán mínimo. En cuanto a su alimentación, el charrán se alimenta principalmente de peces, peces pequeños. Ahí se puede ver el ave en vuelo con un pececito en el pico. Estas aves pues son pequeñas relativamente, más o menos como unos entre 20 y 25 centímetros de la cola al pico. Entonces se darán una idea del tamaño que tienen los peces de los cuales se alimenta. Se considera un ave marina precisamente porque su vida está ligada al mar y a la zona costera. Esta especie migra a lo largo de la zona costera de nuestro país y pues se mantiene siempre cerca de su alimento, como pues básicamente como todos los animales requieren refugio y alimento. Entonces él encuentra esta alimentación cerca de la costa y por eso se mantiene ahí, igual que su anidación. Nosotros aquí en Proesteros hemos trabajado con el gallito marino o el charrán mínimo en diferentes acciones. Una de ellas son estas canciones, estas acciones de educación ambiental, que bueno, en este caso este es un material educativo que hicimos, un cuadernillo que hemos utilizado con grupos sobre todo de primaria, particularmente de quinto y sexto de primaria, donde desarrollamos acciones de educación ambiental como pláticas dentro del aula, algunas actividades también dentro del aula con los estudiantes y bueno, también en el patio de la escuela y también salidas al campo, salidas a la zona de anidación del charrán, donde los niños pueden observar el hábitat de esta ave e incluso con un poco de suerte, pues capaz que hasta pollos del charrán mínimo.
Aquí se ve un poco de ello, pláticas dentro de las escuelas y, como les comentaba también, estas acciones de salidas de campo. Por otra parte, realizamos también acciones de investigación. Aquí pueden ver ustedes un pequeño polluelo del charrán, si se fijan, pues muy pequeñito. Son muy pequeños estos animales. Para quienes conozcan los huevos de la codorniz, básicamente son muy parecidos, casi del mismo tamaño, un poco más chicos incluso, y un poquito más claros, pero muy parecidos a los huevos de la codorniz. Entonces se darán una idea, y bueno, aquí la imagen les puede dejar ver el tamaño de estos animales y la fragilidad que tienen al nacer. Son muy pequeñitos, son del color de la arena, se parecen mucho al color de la arena y son difíciles de detectar. Por eso insistimos tanto en que los vehículos no deben andar en la zona costera, en la zona de playa y de dunas. Por lo menos, esto debería ser todo el tiempo, pero por lo menos durante las épocas de anidación y de crianza de estos pequeños animales, pues deberíamos de tomar esa conciencia, ¿no? De evitar el paso de vehículos, utilizar caballos en la zona de playas y de dunas, y como les mencionaba, la parte de las mascotas sin correa. Ahí en la patita derecha izquierda, perdón, de este animal, se puede ver un anillo. Ese anillo es metálico, tiene unas letras grabadas, y nosotros en los últimos años hemos estado anillando a estos animales. Imagínense, ese anillo es como si trajéramos un reloj de pulsera o bien una pulsera en la mano. No nos lastima, no nos aprieta, pero tampoco se nos sale de la mano, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Esos anillos los abrimos, los ponemos en la patita, los volvemos a cerrar y no los lastiman. Las patas de estos animales no engruesan mucho no engrosan mucho con el paso del tiempo. Por lo tanto, se quedan básicamente igual y no les lastiman, aunque el animal crezca en edad y tamaño. Entonces, esto es una de las acciones que hemos estado haciendo de investigación. Tomamos a los pequeños, detectamos dónde están los nidos, los ubicamos en un mapa, lo cual posteriormente nos permite tomar acciones de conservación para esas zonas. Pero bueno, también esto, los anillamos y de esa manera podemos dar seguimiento a estas aves. Si los volvemos a ver, podemos saber cuánto crecieron, en cuánto tiempo crecieron, hacia dónde migraron, cuáles son sus zonas donde anidan, porque no siempre anidan en los mismos sitios. A veces hemos visto aves anidando aquí en el estero de Punta Banda, aquí en México, y aves que fueron anilladas en San Diego, por ejemplo, en Estados Unidos, en California. Entonces, esto nos permite hacer un seguimiento de estas aves y poder tomar acciones de conservación, puesto que son muy vulnerables, como les dijimos, por la presencia humana, que utilizamos básicamente las mismas áreas que ellos utilizan para su anidación y migración. Otra de las acciones de investigación que hicimos este último año con el charrán mínimo es la colocación de GPS, es decir, posicionadores geográficos de satelitales para ubicar por dónde migran estos animales. A pesar de que son muy estudiados en cuanto a su anidación, en cuanto a las poblaciones, cómo crecen o decrecen, y los polluelos, su estado al nacer y todo esto, en la migración, en las zonas donde se ubican en el invierno no son tan conocidas. Entonces, este año, en colaboración con investigadores de Estados Unidos, hemos estado trabajando en la colocación de estos dispositivos que nos van a permitir ubicar sus rutas migratorias, de manera que vamos a poder conocer dónde pasan el invierno, por dónde migran y por lo tanto tomar, como les mencionaba, acciones para su conservación.
Si vemos que a lo mejor migran y resulta que, no sé, el 90% de la población se ubica, no sé, al sur de Oaxaca, por ejemplo. A lo mejor podemos hacer contacto con organizaciones de allá que también se dediquen a la conservación y promover acciones conjuntas. Ellos en el invierno allá, nosotros en el verano acá, y protegemos a estas especies. O a lo mejor resulta que pasan el invierno en algunas islas del Pacífico y nosotros no lo conocemos. Entonces, todo esto lo vamos a ir definiendo de acuerdo a este programa de investigación que apenas iniciamos eh, recientemente en colaboración con investigadores de Estados Unidos. Entonces, esto nos va a servir, esto va a ser información totalmente nueva que estamos generando y que seguramente les estaremos informando en años futuros. Paso ahora a el ave, la otra ave que les mencioné, para hacer una comparación y se den cuenta de cómo, aunque son animales diferentes, pues comparten mucho de nuestro hábitat y de la responsabilidad que tenemos de conservar a estos animales. Este es el ganso de collar, un ganso pequeño, dentro de los gansos, es de los más pequeños. Su nombre científico, Branta vernicla nigricans. En inglés le llaman black brant. También le llamamos la branta negra. Y bueno, si se fijan, es básicamente eso, como un patito, un ganso pequeño, casi totalmente negro, excepto las partes que tiene blancas y particularmente esas plumas que tiene en el cuello. Y de ahí el nombre que le damos de ganso de collar. Entonces nosotros con esta ave nos la encontramos en toda la región, en todo el estado. Y en este mapa nos va marcando también su ruta migratoria. Esta ave, al contrario que el charrán mínimo, anida en la parte norte de nuestro continente, en la zona del Ártico, y bueno, esa es su zona de anidación. Para el charrán mínimo, su zona de anidación es aquí, en nuestra región de California y Baja California. Y bueno, su ruta migratoria obviamente es la parte que pasa por estos estados de Canadá, y de estos países de Canadá y Estados Unidos, y bueno, llegando a México, ¿no? A diferencia del charrán mínimo que agarra hacia el sur, nuestro país y algunos países de Centroamérica, que, bueno, como les comentaba, lo vamos a ir descubriendo de acuerdo a estas acciones de investigación que estamos llevando a cabo. Su zona de invernación de la branta es aquí, con nosotros, a diferencia del charrán que pasa el verano aquí en esta región. La branta no anida en nuestra zona, ella simplemente viene a pasar el invierno buscando una zona más cálida y con alimento suficiente para sobrevivir, para pasar el invierno. En cuanto al hábitat, a diferencia del charrán, que estaba en las zonas de playas muy despejadas, la branta negra, su hábitat es en zonas de humedales costeros lodosos. En la parte, si los que conozcan el estero de Punta Banda, la parte externa es una playa expuesta, como lo vimos en la imagen del hábitat del charrán, y la parte interna es básicamente como esta que vemos aquí, aunque esta fotografía es de, si no me equivoco, de San Ignacio en Baja California Sur, pero es prácticamente igual que las zonas que tenemos aquí en el estero de Punta Banda. Es una zona muy fangosa, muy lodosa, zonas de inundación que se cubren y se descubren con las mareas, esa zona de marisma donde esa vegetación que se ve ahí se ve también cubierta y descubierta por las mareas. Y en esa región, en esa zona es donde encontramos a la branta negra o al ganso de collar, alimentándose sobre todo. Como les decía, esta ave no viene a anidar, sino solamente a pasar el invierno. Su alimentación es principalmente pasto marino. Entonces, mientras que el charrán mínimo, sobre todo come pescado y es básicamente carnívoro, la branta negra es más bien herbívora, ¿no?
aunque la branta también se alimenta de pequeños crustáceos y otros animalitos que puede encontrar en la zona costera. Igual que el charrán, que también puede alimentarse de pequeños crustáceos. Pero sobre todo estos animales tienen esa dieta. El charrán, muchos peces, peces pequeñitos, básicamente, y la branta, sobre todo, pastos marinos y algunas otras plantas de la marisma, como se ve ahí abajo a la derecha. La branta se distribuye en nuestra región cuando viene en su ruta de migración. Ahí se ve en el mapa las zonas de Ensenada, en San Quintín, pues todos los puntos que menciona ahí, San Quintín, Villa Jesús María, que está todavía dentro de Baja California, y Guerrero Negro, que ya está en el estado sur, Baja California Sur. Punta Briojos, San Ignacio, más hacia el sur, ahí ya no aparece, justo donde está la parte donde dice Proesteros, ahí inicia Bahía Magdalena, una bahía enorme que está en Baja California Sur, donde también se puede ver a la branta negra. Está, bueno, de hecho llega hasta Los Cabos, ¿no? Más que aquí el mapa nos muestra solo la parte más norteña de nuestra península. Puse ahí a la ballena gris en la parte de abajo, porque precisamente la ballena visita también algunos de estos humedales justo en la temporada de invierno, cuando la branta está por aquí. Ambas vienen del norte, ambas vienen del Ártico, pero la ballena gris viene a reproducirse aquí en las lagunas, sobre todo de San Ignacio y de Guerrero Negro, mientras que la branta, como les comenté, solo viene a pasar el invierno en nuestra región. Entonces, estos son dos visitantes que tenemos cada invierno en nuestra península, aunque bueno, la ballena gris, pues digamos que es mexicana por nacimiento, porque viene a reproducirse aquí en la zona, mientras que la branta viene solamente pues de vacaciones, les digo yo, ¿no? Que viene nada más de invernación. Acciones de investigación que se están haciendo. Nosotros como proesteros, a diferencia del charrán, no estamos trabajando en acciones de investigación con la branta, pero bueno, esta imagen la tomé precisamente en San Ignacio, en la laguna de San Ignacio, y pues bueno, tengo que confesar que no me había dado cuenta, pero al revisar las imágenes nos dimos cuenta aquí que estaba anillada esta branta. Y bueno, ahí se puede ver, ¿no? Un anillo metálico en su pata izquierda, que a nosotros nos queda del lado derecho, que bueno, también es igual como en el caso del charrán, ¿no? No le lastima, ahí se puede ver que las patas pues son delgadas y los anillos no se le salen, pero no los lastiman. Y en en su pata derecha están los anillos que les llaman alfanuméricos, porque traen números y letras. En este caso, bueno, esta ave que localizamos, yo investigué los datos gracias a los anillos, al anillo sobre todo, bueno, más bien al anillo de plástico, que es el amarillo con negro, donde se puede ver las letras. En otra imagen se veían más claras las letras y lo pude investigar que esta ave la anillaron antes de que pudiera empezar a volar. O sea, era muy joven y la anillaron acá en Estados Unidos. Si no me equivoco, era por allá ya no recuerdo si era en Estados Unidos o en Alaska, pero era muy al norte. Perdón, en Estados Unidos o en Canadá, pero era muy al norte. Entonces, esto es lo que da seguimiento. La persona que anilló esta ave, al yo compartir esa información, pues ellos ya se pueden dar cuenta y decir, ah, mira, esto yo lo anillé, por decir algo, no sé, en 99, no sé, por poner un año, ¿no? O en el 2003. Y entonces la persona ya puede decir, mira, esta ave sigue viva, quiere decir que ha vivido tanto tiempo, que sigue migrando, que la encontraron en San Ignacio y no sé, a lo mejor nació allá en Alaska o donde fuera. Entonces, estos datos son importantes para los investigadores porque nos permiten, como nosotros estamos haciendo ahora con el charrán mínimo, dar un seguimiento
a la vida de estos animales y poder tomar estas acciones de conservación en un futuro, ¿no? También ahí bueno, esto en San Quintín, esta es una imagen también ya de hace muchos años, inicios de, yo creo que como en 2004 quizá, esta muchacha que aparece ahí, Marnie Shepard se llamaba ella ya falleció, pero era investigadora, venía de Alaska a San Quintín, todos los años venía en el invierno y daba seguimiento. Ahí tenía algunas brantas que estaba investigando, tomaba medidas y el peso y algunos otros datos y bueno, llevaba un control cada año. Esto es particularmente importante en el caso de la branta porque es un ave de interés cinegético, es decir, un ave que se utiliza para cacería. Ahí en San Quintín se realiza la cacería de la branta, es una actividad regulada, es decir, estos investigadores vienen junto con investigadores mexicanos, pues investigan esto precisamente, ¿no? ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántos se pueden cazar? ¿Cuántos permisos se pueden otorgar para la caza? Y bueno, pues esto permite que la actividad no ponga en peligro a la población de brantas. Los muchachos que se ven ahí abajo a la derecha y bueno, también a la izquierda, son estudiantes de secundaria con su profesor que estuvimos llevándolos a salidas de campo, a observar a la branta. Esto nos pasa al siguiente punto, si no me equivoco. Sí, aquí está precisamente. También, así como con el charrán mínimo tenemos nuestro cuadernillo del charrán, también tenemos nuestro material para la branta negra. Este es un programa que lo manejamos durante mucho tiempo con Estados Unidos, Canadá y México. Por eso le ponemos ahí el programa internacional de monitoreo de la branta negra. Esto era nuestro objetivo, digamos, en general, era generar en los muchachos, en los estudiantes, un compromiso, un sentido de responsabilidad compartida. Es decir, les decíamos, ok, tú tienes a la branta aquí en el invierno, tienes que cuidarla porque también cuando va migrando por los Estados Unidos, pues los estudiantes de allá también la investigaban, salían a observarla al campo, tomaban datos, compartían información y esa responsabilidad de cuidar su hábitat durante su migración. Y los estudiantes de Canadá, lo mismo, ¿no? Si llegaban ahí a su estado, o a su país, perdón, la branta negra, pues también tenían la responsabilidad de conservarla en esas zonas. Si allá era dañada la población de la branta, iba a repercutir acá. Y si acá era dañada, iba a repercutir allá. Igual que con el charrán mínimo. Las especies que son migratorias son particularmente susceptibles o vulnerables ante actividades humanas porque pues es como si tuvieran varias casas, ¿no? Su casa en Estados Unidos, su casa en Canadá, o en el caso del charrán, en los estados del sur o en los países de Centroamérica, y todos tenemos que compartir esa responsabilidad. Parte también de las actividades de educación ambiental que realizamos con la Branta, bueno, pues son igualmente pláticas, salidas al campo con los muchachos, como se pudo ver en el caso de donde estaba esta investigadora Marnie. Y bueno, en este caso con la Branta tenemos nuestra botarga, porque tuvimos también un programa en San Quintín particularmente, donde la branta era nuestra especie bandera, que buscábamos hacerlo atractivo la conservación. Quise poner particularmente esta imagen porque aparece ahí nuestro querido amigo que acaba de fallecer hace algunos días, Salvador González, el buen Chava, y bueno, ahí le mandamos desde aquí un abrazo por donde ande allá volando entre brantas y otras aves al buen Chava. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos
estas aves en nuestra región, esta es una imagen del charrán mínimo con su hermanito que no ha nacido ahí, un polluelo recién nacido y el huevo esperando a nacer. Estos programas que tenemos, nosotros los manejamos con estas aves migratorias que son pues muy diferentes en hábitat donde anidan y donde pasan su temporada de invierno, o en el caso, pues sí, de invierno en ambos casos, o también en la forma de anidar, en el tipo de humedales en los que frecuentan, pero comparten entre las dos, pues eso, los humedales. En este caso, por ejemplo, el estero de Punta Banda y la bahía de San Quintín son zonas en ambas aparecen las dos aves. Ambas enfrentan la dificultad o el peligro de las actividades humanas. Entonces, aunque son aves muy diferentes, coinciden en eso. Los humedales, esa es su riqueza. En los humedales son lugares de mucha vida para plantas, para animales y para nosotros mismos. Entonces, la riqueza que tienen consiste en eso, en su biodiversidad y la importancia que tienen. Nuestro Facebook e Instagram, si quieren buscarnos, ahí lo tenemos, es Proesteros AC, ahí nos encuentran. Y bueno, es una manera de compartirles un poco de lo que les mencionaba. Los humedales son importantes para los animales, particularmente para animales migratorios, pero en general para todos, para los animales locales también, para nosotros mismos. Y de manera rápida les comento, ya fuera de esta importancia que tiene para los animales migratorios, pues los humedales son zonas donde también son zonas de recreación para nosotros, son zonas de donde podemos obtener agua limpia, son áreas donde obtenemos productos como la pesca, como algunos crustáceos, cosas para alimentarnos. En algunos casos funcionan como áreas para transportarnos, ¿no? Como los ríos o algunos lagos en algunos lugares. Y bueno, tienen importancia turística, importancia científica, importancia para la educación. Son zonas muy importantes, son zonas de vida. Y bueno, por hoy los dejo. Quiero nada más agradecer nuevamente a Facultad de Ciencias Marinas, a ICME por la invitación. Y los invito nuevamente, búsquenos en redes sociales, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook, y estamos a sus órdenes para cualquier información que les pueda ser útil para estudiantes, para profesores. Tenemos mucha información. Aprovecho para hacer el comercial. Nosotros podemos darles pláticas, profesores, estudiantes que estén interesados, pláticas ahora a través de estos medios digitales, o bien poco a poco estamos reactivando las visitas al campo, salidas al campo con grupos escolares, sí, obviamente cuidando todas las medidas de seguridad en cuanto a salud. Los invitamos para que nos contacten por nuestra parte. Por ahora es todo y quedamos pendientes para futuras interacciones con nuestro público. Nuevamente, gracias, ICME. Y recuerden, esto no ha terminado. Vamos a seguir cuidándonos para próximamente poder salir al campo todos juntos y regresar a los humedales y a la vida como la conocimos todo el tiempo. Muchas gracias.